subir la foto. Dale. No podés hablar. Bueno, che, hay que esperar unos minutitos hasta que se conecte más gente. Bueno, vamos esperando un poquito más. Era 19 clavadas. Me cuento algo de mi cursada. Va bien la cursada virtual, pero va bien. Así con este fondo. Me gustaría como que me diga cómo se ve bien, ¿no? Buenas, ¿Cómo va? ¿todo bien? Todo bien. Tenemos un público hiper puntual. 19:00 estaban, pero ahí, al borde. Genial. Bueno, buenísimo. Yo de hecho pensaba esperar unos minutitos, pero la verdad es que la gente estaba esperando desde antes. No sé si te gustaría empezar presentándote y contándonos un poco qué es el activismo borde. Bueno, mi nombre es Brenda Mato, tengo 29 años, soy modelo de talles grandes y también soy activista. Hablo todo lo que tiene que ver con cuestiones de los cuerpos en general y puntualmente el activismo gordo lo que trata de hacer un poco es de denunciar y visibilizar toda una cuestión de una violencia sistemática que vivimos sobre nuestros cuerpos por no coincidir con lo que pide la norma. Básicamente es una violencia que se ejerce de todos lados, todo el tiempo, un constante señalamiento desde de lo que somos y eso, ¿no? Esa señalización constante de tener que volver a la norma, a lo que nos señalan, a lo que nos piden, a lo que deberíamos ser. Bueno, me parece que fue claro. Lo que sí, te hago la primera pregunta, ¿sí? En relación al activismo gordo y esta militancia en particular, ¿por qué crees que tiene que ser de esta manera y que no, por ejemplo, se podría abordar desde un feminismo que puede tocar ciertos temas en común? Sí, ¿por qué entendés que es necesario que sea de esta manera en particular? Yo creo que tiene que, a ver, se da parte por una cuestión de que en realidad todo lo que tiene que ver con el activismo gordo se desprende un poco más de la teoría queer que del feminismo. Entonces, viene desde otro lado, o sea, si bien son caminos paralelos y que en algún momento se cruzan, la realidad es que en el feminismo todavía este tipo de cuestiones y estas charlas no se han dado. Hay una realidad que hay algo que señala mucho, ¿no? Julia Mengolini, que tiene que ver que cada una negocia con el patriarcado como puede,
y creo que en el feminismo todavía hay muchos lugares que siguen siendo ocupados por mujeres que todavía pertenecen mucho a todas las normas impuestas. La mayoría de las charlas que vemos siempre que se habla sobre feminismo y lugares que hoy se ocupan de poder en el feminismo siguen siendo mujeres jóvenes, blancas, flacas, con cuestiones académicas por detrás, porque antes no podías estudiar, pero ahora resulta que para poder hablar y tener una voz tenés que tener un currículum enorme de estudios para también ser valorada. Entonces, me parece que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la belleza hegemónica, con los estándares de belleza y con un montón de cuestiones que no se dan en el feminismo todavía, que no se hablan de ese tipo de lugares, y eso es importante que en algún momento se dé. Entonces el activismo gordo está pasando paralelamente y tiene muchas cosas en común, pero no es exactamente lo mismo. Buenísimo. Siguiendo con esto que hablas de la hegemonía, ¿no? De que hasta aparecen los lugares donde deberían darse estas discusiones, también seguimos reproduciendo prácticas de discriminación. Si pensás que la discriminación hacia una persona gorda recae del mismo modo cuando ésta pertenece quizá también además a otra minoría o a otro grupo que es sistemáticamente violentado. Sí, completamente. Yo a veces me río un poco de esto, de que creo que hay como un bingo o un checklist de las cosas que uno puede, digamos, de los privilegios. Y uno va sumando, a ver, va poniendo como, bueno, listo, a mí me da un caso, qué sé yo, soy gorda, pero bueno, soy blanca. Entonces, pero obviamente es peor si soy gorda, si soy racializada, si soy pobre, si no soy heterosexual, si un montón de cosas. Entonces, obviamente que se van sumando ese tipo de cuestiones y no es lo mismo, depende del género, depende del lugar donde hayas nacido, depende de tu condición social, de un montón de cosas. Entonces, obviamente que no es lo mismo ser una persona gorda, blanca, que vive en Recoleta, que ser una persona gorda, racializada y pobre, que vive en el conurbano y que tal vez no tiene mucho acceso a condiciones de vida humanitarias, básicamente. Clarísimo. Bueno, ya con esta base creo que podemos seguir avanzando un poco. Estamos en tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? Por eso tenemos estas oficinas tan pintorescas ahora, llenas de árboles. Y quería preguntarte cómo ves esto de que ahora pareciera que hay un objetivo de mantenerse además todo el tiempo activos, no solo a un nivel capitalista, si se quiere, o productivo en ese sentido, sino también con los propios cuerpos, ¿sí? Este imperativo fitness de que pareciera que no se puede engordar, o ese miedo terrible a engordar más que por ahí a contagiarse. ¿Qué reflexiones tenés sobre este punto? Yo creo que es algo que se da todo el tiempo, que vivimos en una sociedad que nos remarca este tipo de cuestiones todo el tiempo, solo que en estas cuestiones de pandemia ha quedado mucho más a la luz. Yo creo que en esta situación que nos ha agarrado a todos desprevenidos y que no sabemos realmente muy bien cómo vivirlo, cómo hacerlo, porque es eso, nos cayó de golpe y nos encontramos donde estábamos con esto y tuvimos que hacer malabares para adaptarnos a la situación en la que estamos. Entonces creo que todo lo que tiene que ver con lo que pasó está sacando lo mejor y lo peor de nosotros. La realidad es que hay un montón de cuestiones que están buenísimas, que están saliendo, que la gente está ayudando y que un montón de gente está poniendo lo mejor, pero también hay un montón de gente que está poniendo el foco en lugares completamente equivocados, un poco siguiendo con lo que hablábamos, ¿no? De los privilegios y lo de ser, y lo de cuando realmente un derecho, como debe ser el acceso a la comida y a la alimentación, se vuelve un privilegio en este tipo de situaciones, y me parece que estar pensando en lo que comemos o no comemos, que si nos comimos una galletita de más, o si nos pintó ser un bizcochuelo, y estamos está bueno. Si me pintó cocinar, me parece que estamos hablando de un privilegio, de que podemos elegir qué es lo que queremos comer, de saber que vamos a tener nuestra heladera llena, de saber que vamos a poder comer algo, cuando hay un montón de gente que en este contexto no está pudiendo siquiera saber si mañana va a poder tener un plato de comida en su mesa. Entonces, estar pensando en cuánto más o menos voy a comer y si voy a engordar, me parece que estamos hablando del privilegio de poder estar pensando en cualquier otra cosa, menos en lo que realmente está pasando. Y por otro lado, creo que no estamos entendiendo de que hay una cuestión
mucho más grande que nos atraviesa, que un poco volviendo a lo que te decía antes, nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar después, cómo atravesar este tipo de cosas. Creo que ninguno de nosotros ha vivido otra pandemia y no ha pasado por algo como esto. Entonces, si te digo que, no sé, te pintó la ansiedad y te da por comer más, o no tenés ganas de hacer ejercicio, o lo que sea, y tu cuerpo cambia por el motivo que fuera, me parece que hay que entender que no somos en esencia nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo cambia a lo largo de nuestra vida por millones de circunstancias que pueden ser. Entonces, si nosotros solamente pensamos y nos seguimos definiendo por nuestro cuerpo y vamos a cambiar nuestra personalidad y nuestra persona porque si tenemos más o menos kilos, me parece que en realidad somos imbéciles, sinceramente, porque si mi cuerpo solamente se va a definir por cuán marcado tengo los músculos y por cuánta grasa estoy aguantando, me parece que tu personalidad es nula, es cero, y realmente no tenés ningún tipo de capacidad para nada en la vida. Me parece que es un garrón. Sí, obvio, ni hablar. De hecho, escuchándote me es imposible no relacionarlo quizás con ciertos mandatos que se ven desde el neoliberalismo, de que primero, para que uno pueda pensar en el privilegio que tiene de poder comer en lo que quiera y de que sabe que va a tener la heladera llena hoy y mañana, tiene que haber un exceso, ¿sí? Quizás de un lado y una falta del otro. Digo, es necesario y complementario a la vez, y lo terrible que es, porque quienes tienen ese privilegio lo tienen ahí para poder negarlo, y quienes no lo tienen saben que el otro sí, y bueno, me parece que esto es recíproco. Y te quería preguntar por esos eslóganes neoliberales que hoy nos atraviesan, como el ser jefe de uno mismo, o emprendedor de uno mismo, de gestionarse, de administrarse, viste que uno tiene que andar contando, se comió 4 galletitas o 5 a la mañana, a la tarde. Si vos también lo pensás de esa manera o lo reflexionás de otro lugar. Sí, yo creo que nos terminamos convirtiendo muchas veces en esclavos de esto, y no es algo nuevo. Hay compañeras activistas que flashean, ¿no? Perdón, que hablan de este tipo de cuestiones y hablan de el neoliberalismo magro. Esta cuestión, ¿no? De que todo está contado, todo está pensado, todo es obsesión, todo se termina volviendo una obsesión. Y hay una escritora que se llama Naomi Wolf, que ha sacado un libro maravilloso que para mí es esclarecedor, que se llama El mito de la belleza, y plantea un poco esto, y habla específicamente, tal vez en el caso de los cuerpos leídos como feminidades, que habla de que las dietas y todo lo que tiene que ver con los cánones de belleza son el mayor sedante de la historia femenina, porque mientras nos educan para que estemos pensando constantemente en lo que comemos, en el ejercicio y en nuestra apariencia, las cosas importantes y nuestros derechos nos pasan por al lado, nos lo pisotean, y nosotras estamos encargadas de qué labial vamos a usar hoy. Entonces, me parece que es importantísimo empezar a entender que somos parte de lo que nos educan, o sea, somos lo que aprendimos, lo que nos enseñaron a hacer, y no nos cuestionamos esas cosas, no nos cuestionamos mucho, que damos por sentado, que decimos como, o que nos venden esas ideas. Eso un poco vos decís, bueno, ahora soy tu propio jefe, y me parece que terminás siendo tu propio esclavizador en muchos contextos. Yo, que hoy en día tengo el privilegio de poder vivir y trabajar de lo que a mí me gusta, me doy cuenta que hay fines de semana que son un sábado 10 de la noche y estoy hablando de trabajo todavía, y no tengo descanso, no tengo vacaciones, no tengo un montón de otras cosas que cuando era una empleada en dependencia sí lo tenía horarios y lo marcaba todo mucho mejor. Entonces, es medio extraño ese tipo de cuestiones, ¿no? Que nos venden como libertades, pero que en realidad no lo son. Y en estas cuestiones que hoy en día que hablamos de estas libertades, para mí lo máximo que ha hecho el neoliberalismo y el capitalismo en todos nosotros es hacernos creer que estas cuestiones son cuestiones propias de autoestima, de que si vos no te querés, nadie te va a querer, y que es un problema tuyo, y de que si realmente vos te quisieras, al resto no le importaría.
Y entonces es como, no tiene que ver con eso, porque no vivimos en una burbuja, vivimos en una sociedad, vivimos en relación con otras personas. Entonces yo me puedo mirar todos los días frente a un espejo y decirme cuánto me amo y cuán maravillosa soy, si cuando salga a la calle no voy a conseguir ropa de mi talle, si cuando me quiera relacionar con otra persona lo primero que van a opinar es sobre mi físico, si lo que vaya a ingerir va a ser siempre cuestionado, porque hay una cuestión de que las personas gordas pareciera que ya comimos lo suficiente y ya no tenemos que comer más. Entonces, me parece que hay un montón de relaciones que en realidad no dependen de mí, porque yo no puedo construir una autoestima sano cuando todo el tiempo me están enseñando que me odie y después van a lucrar con ese odio que me generan. Sí, obvio, ni hablar, pareciera que se reduce tanto un individualismo que hasta rompieron la dialéctica del amo y del esclavo, ¿sí? Uno, al ser su propio jefe, pasa esto, no hay hora, no hay horario para nada, ni siempre parecería ser que se puede un poco más, y hasta de esa manera se ve más difícil más que más fácil. Siguiendo en esto con La lo... hermosa meritocracia que nos venden, supuesta de que todos tenemos las mismas posibilidades y el que llega a ciertos lugares es porque su esfuerzo, y que en cierta parte sí hay esfuerzo, pero también hay una realidad que no todos salimos del mismo lugar y no todos tenemos las mismas oportunidades para llegar a los mismos lugares. Obvio, esfuerzo yo supongo que hacen todos, el problema es de dónde lo hacen y cómo lo pueden hacer y desde dónde salen haciendo ese esfuerzo, ¿no? Exacto. Y siguiendo con esto de si no de replantearse los privilegios o de prácticas que llevamos a cabo que realmente nos atraviesan a todos, no creo que nadie quede eximido o eximida, sobre cómo viven las corporalidades gordas el mercado del deseo, ¿sí? Quería preguntarte un poco. Bueno, en las corporalidades gordas el deseo es una cuestión de que muchas veces ni siquiera se habla, ni siquiera se pondera la cuestión de que el cuerpo gordo pueda ser un cuerpo deseado o pueda ser un cuerpo deseante, porque en muchos casos se nos infantiliza, en un montón de casos, en la mayoría de los casos somos la resaca, la basura, la que le van a dar bola a las 5 de la mañana cuando ya hayan sido rebotados por todos. Y en estos días justo ha salido, ¿no? Esta cuestión, esta famosa frase espantosa del come gordas. Me parece que hay una cuestión del deseo en general que no se habla, que no se cuestiona, que no... que es muy difícil de andar porque va mucho más allá. O sea, las corporalidades gordas quedamos como en el medio de una charla, pero que en realidad todo lo que tiene que ver con el deseo está siempre pensado desde una situación patriarcal para el consumo masculino. Todo lo que tiene que ver con el deseo siempre está agarrado hacia la aprobación o no aprobación del deseo masculino. Siempre, obviamente siempre es heterosexual, porque siempre vamos a depender de lo que desde lo que un hombre apruebe o no apruebe de nosotros. Total. Y entonces, creo que tiene que ver con que dentro de ese tipo de situaciones, la otra vez yo lo planteaba en una foto que subí, y dentro de esas situaciones no ponderamos siquiera la posibilidad de cuestionarnos si lo que nos gusta es lo que realmente nos gusta o lo que nos dijeron que tenía que gustarnos. Porque ¿qué pasa cuando expresamos que tenemos deseo por algo que supuestamente no es deseable? Como por ejemplo, cuando un hombre sale a decir que le gustan las mujeres gordas. ¿Qué pasa con ese hombre? Es motivo de burla, es motivo de carga. El otro día me escribió, cuando planteé esto, me escribió un chico para decirme que con los amigos contaban de con cuántas mujeres habían estado, pero que si era gorda no contaba. ¿Por qué? Porque se toma que la mujer gorda es fácil, porque a la mujer gorda le estás haciendo un favor, porque a la mujer gorda es gauchita, es copada, y un montón de cosas y cuestiones que nosotras terminamos asumiendo y terminamos cogiendo un montón de veces con un montón de pelotudos sin querer hacerlo, pero por miedo a sentir que nadie nos va a querer, porque nos llenan la cabeza diciéndonos porque así gorda nadie te va a querer. Entonces, cuando sentís cuando sentís que alguien finalmente te mira, te desea, te sentís deseada, no importa si te gusta o no, porque desconoces esa sensación completamente, no tenés idea de dónde viene. Entonces,
es muy difícil, o sea, hay que cuestionar muchas cosas, hay que cuestionar mucho de todo esto. Y yo, planteando esto, me acuerdo eso, de que a mí me pasaba con mis amigas, yo les decía, ay, me gusta tal persona, y me decían, ay, bueno, pero es re feo. Y es como, ¿feo para quién? ¿Quién va a culiar con el chabón ese? ¿Vos o yo? Tipo, ¿quién le tiene que gustar? ¿Por qué sentir esa vergüenza de desear a alguien que supuestamente no debería ser deseado? Entonces, creo que el deseo en general queda relegado a un montón de cosas que otra vez nos dijeron que tenía que pasar y nunca hemos cuestionado ni defendido realmente nuestro deseo interno y de por qué suceden ese tipo de cuestionamientos sobre lo que sí, lo que no. Sí, obvio, me parece que es un ejercicio que evidentemente va de los dos lados, digo, quienes ejercen la violencia y también quienes la sufren o la padecen para poder pensarse estas cosas, digo, ¿por qué tendrían que estar con personas que no quieren por el hecho de que piensen que es la única oportunidad? Y bueno, obviamente quienes ejercen la violencia, el deseo, digo, si también funciona de la misma manera para con ellos y para con ellos, la costumbre ya. Y si Se me también es lo cortó, mismo para que repetirme de nuevo que se me fue el internet y no te escuché. perdón. Bueno, va de vuelta. ¿Qué pensás sobre también el mercado del deseo, pero la vivencia desde una visión desde el hombre, ¿no? Si podés contestarlo, obvio, ¿no? Ni si es lo mismo en el mundo heterosexual que en el mundo homosexual. Puedo contestar, a ver, desde mi poco conocimiento, siendo una mujer cis. Digo, No puedo no puedo hablar de los hombres, o sea, siento que lo poco que he logrado hablar con ellos, con los hombres cis, hay mucha presión también, ¿no? De parte de la masculinidad, ¿no? De esos roles que tienen que cubrir de el hombre macho que no puede decir que no tampoco. El otro día me llamó mucho la atención de un influencer que lo planteaba esto, de que él contaba de que sus amigos todavía lo boludean porque él le dijo que no a una mina súper, súper, súper linda y famosa que se le tiró y al chabón no le gustaba y le dijo que no, y esa cosa de no poder decir que no tampoco, ¿no? Porque si sos un macho tenés que darle a todo lo que se mueva. Entonces, es como, ¿cómo vas a decir que no? ¿Cómo no vas a tener ganas de coger? ¿Cómo no vas a...? Es como, qué tremendo. Entonces, es esa cuestión de que si terminás cogiendo una gorda, tipo, es como, bueno, qué asco, qué horror. Y hoy me rompió una chica que compartió un video de que hay un montón de amigos que lo están boludeando a un pibe y le decían, no, boludo, re gordo, le tocaste toda la celulitis, los rollos. Y es como... ¿Qué pasó? No, nadie murió porque le para tocaste la todos. celulitis a alguien. Y No, no, y no, definitivamente en el mundo heterosexual no es lo mismo que en el mundo homosexual. En el mundo homosexual hay un montón de cuestiones también dentro de los cuerpos. Yo creo que sobre todo, bueno, se da también en el ámbito de los hombres que se relacionan con otros hombres también buscan que no sea tan feminizado, que tenga un cuerpo más bien marcado. Hay un estereotipo de homosexual bien y homosexual mal. Entonces, dentro de eso hay un montón de divisiones y hay un montón de cuestiones que se siguen dando, a ver, que sigue afectando, que hay un montón de cuestiones que, más allá de que nos separan en un montón de ámbitos, dependiendo de las vivencias, siguen siendo transversales. no, sí, olvídate. Te preguntaba, me causaba gracia cuando me aclaraste al principio, lo de que sos mujer cis, porque cómo nosotras nos cuidamos, ¿no? De no mansplanear y cómo lo recibimos constantemente nosotras. Pero bueno, me parece importante igual esto, vivir en sociedad y sabemos que las masculinidades también tienen que replantearse el juego porque si no, no hay juego para nadie. Ni también me parece que los puntos de contacto son necesarios, a pesar de que sos una mujer cis sin por ahí no tenés tanta autoridad sobre eso. No, es claro, no puedo decirte, tipo, no te puedo hablar de mi experiencia como hombre heterosexual porque no la tengo, pero eso sí, a ver, de escuchar y obviamente de saber y de vivirlo desde este lado, ¿no? De ser la persona que muchas veces tuvo miedo de no entender qué pasaba del otro lado, de sentir esa vergüenza de esa persona que se ha relacionado conmigo, de no saber qué iban a opinar y qué iban a decir,
y que iban a hablar. Entonces, también, o sea, desde ese lado sí puedo decir que es un garrón sentir que una... y es medio difícil. Acá me causa mucha gracia porque dice, para mí ellos se mueren por cogerse una gorda y por eso se cargan. Sí, pero la cuestión, a ver, cuando hablamos de estas cosas siempre se te dice, bueno, pero ¿qué pasa? Tipo, a mí no me gustan las gordas y no está mal. No, nadie te dice que tienen que gustarte, al contrario, o sea, estamos hablando de la posibilidad de ejercer la libertad de nuestro deseo. El problema es que no la podemos ejercer porque cuando la ejercemos aparecen todas estas cuestiones de que intentan negártelo. Porque esos chistes y esas cargadas lo que hacen es reprimir esa cuestión, porque uno lo termina reprimiendo por vergüenza para no sentir que está haciendo las cosas mal. Entonces, no es una cuestión de reprimir o no reprimir, perdón, de permitir o no permitir a los demás qué es lo que tienen que decir o no, ni decirle a todo el mundo ahora te tienen que gustar las gordas. Es cuestión de que si alguien lo expresa y lo dice, no sea motivo de burla, no sea un motivo de señalamiento, no sea un motivo de vergüenza. Esa es la cuestión. Bueno, sí, nosotros a veces siempre piensa, bueno, ¿qué hago? Interrumpo todo el tiempo, hacen un chiste, vale la pena, viste que a veces uno se siente incómodo interrumpiendo porque, bueno, fue un chiste, esos micromachismos que se reproducen, o microgordofobia en general, que a veces interrumpir te sentís como recargosa o recargoso, y sin embargo son las pequeñas cosas que podrían reproducir esto. Es difícil porque, a ver, no, yo creo que mientras más pasan los años y más vamos aprendiendo de que un montón de cosas que teníamos arraigadas están mal, es muy difícil seguir relacionándose de la misma manera. En general, o sea, no solamente en relaciones de pareja, sino en amistades, en familia, en un montón de cosas, en empezar a romper esas cuestiones de mandato. Es muy difícil porque, a ver, me ha pasado con gente que quiero mucho, con la cual ya no me puedo relacionar, porque hay cosas que no son negociables en un montón de aspectos. Y al principio también me pasaba, era como, uy, soy re hincha pelota, porque mirá, tipo, si hacen un comentario es como, bueno, ya no podemos reír de nada, y ya no podemos hacer esto, y ya no podemos hacer lo otro. Y es que en realidad no debíamos haberlo hecho nunca, pero estábamos mal acostumbrados a hacerlo. Entonces, yo creo que en parte de esto, siempre me río de que cuando éramos adolescentes nosotros escribíamos en las cartas a nuestros amigos y le poníamos no cambies nunca. Y yo creo que las cosas más maravillosas que puede hacer el ser humano es evolucionar y cambiar para mejor, y agradezco mucho no haberme hecho caso todas las veces que escribí eso de no cambies nunca. Porque creo que lo más positivo que tenemos es eso, es la posibilidad de decir, bueno, che, la verdad es que esto que estaba haciendo no estaba bueno y no lo veas de un lado punitivista, no desde un lado señalador, sino desde un lado de, ok, todos nos podemos equivocar, todos nos las podemos mandar, y no tiene que ver con las cuestiones de intenciones de buena o mala, porque nadie vive de buenas intenciones, y por más que haya sido tu intención la mejor, si te la mandaste, lastimó a alguien y estuvo mal igual. El punto es aprender todos de eso, cambiarlo y hacerlo mejor. Ahora, si en el momento en el que me lo marcan, yo digo como, no, todo mal, y mando la mierda, y sigo haciendo lo mismo que venía haciendo mal, y ahí sí ya haces un sorete y mereces morir. No, mentira, no mereces morir, pero sí mereces quedarte sin amigos, o sea, pero de verdad, y a eso, a ver, yo creo que son cuestiones también de ir evolucionando. Yo hay gente con la que ya no siento que tengo una afinidad. ¿Por qué? Porque mi vida fue hacia un lado en el que necesito que eso sea acompañado, y si ese crecimiento personal que yo considero que necesito para mí y que a mí me hace mejor, no viene acompañado de cierta gente, es parte de ese proceso también. Es incómodo, es horrible, y lo entiendo, sobre todo en grupos muy cerrados, donde, no sé, donde tenés un montón de amigos y donde mucha gente piensa igual y vos sos el que está pensando distinto. Es muy difícil salir y decir como, bueno, voy a salir a decirlo y marcarlo. Pero me ha pasado un montón de veces que ese salir y marcarlo ha terminado en cuestiones muy positivas, de que todos han hecho un mea culpa y todos hemos pensado y todos lo hemos cambiado para mejor. Entonces, me parece que tenemos como esas dos opciones de, bueno, si yo lo vi y lo marco, tengo, digamos, ya a partir de lo que suceda de ahí no depende de mí, queda la otra persona de decir como, che,
la pifié, tenés razón, me equivoqué, te pido mil disculpas, contame qué te parece a vos, cambiemos ideas. Y la otra opción es como, ay, no, me ofendo, mira lo que me decís, ¿ves? No, yo no soy gordofóbico, yo no soy racista, yo no soy así, yo no sé cuánto, y yo no soy, y te lo guardaste para vos y terminaste siendo una persona horrible. Sí, obvio, claramente. Me gustó igual esto que decías sobre el punitivismo, ¿no? No solo sobre marcar cosas, también señalando el dedo de que la idea no es andar apedreando a la gente, sino justamente de lo contrario, de que pueda haber una reciprocidad en ese entender las prácticas que perpetuamos de esta manera. Y bueno, sabés, somos estudiantes de Derecho, ¿sí? No podemos no preguntarte, aunque sea por una ley, es algo que no sale. No, obviamente la ley de talles, si nos querés comentar un poco qué es, en cómo se trabajaría, cómo se trabajó, cómo se llevó la discusión. Bueno, la ley de talles es algo que viene hace mucho tiempo yendo y viniendo acá en Argentina, durante mucho tiempo. Tuvimos 14 leyes de talles entre provinciales y municipales y decretos, o sea, 14 leyes sobre lo mismo. Es como, creo que no sé, tendría que buscarlo, pero que tenemos uno de los récords más o menos, porque no puede ser que haya 14 legislaciones distintas sobre lo mismo, porque encima ni siquiera era que era copiada, ni siquiera era copiada y pegada la misma ley, o sea, cada lugar hacía su propia ley sobre lo mismo, distinto. Entonces, era una locura, todo el mundo hablaba de la ley de talles, pero realmente nadie sabía muy bien de qué se trataba, pero todo el mundo quería que se cumpla, pero nadie sabía muy bien qué era lo que se tenía que cumplir, y se hablaba y se venía y se decía, y un grupo de activistas hace un par de años, eso arrancó todo en el 2011, más o menos, empezamos a ahondar un poco qué era lo que pasaba realmente con la cuestión de talles en el país. ¿Por qué? Porque el primer comentario que surge en ese tipo de cuestiones es, no, bueno, si alguien tuvo el privilegio de viajar a otro país, te dicen, no, yo afuera la verdad es que consigo talles y no puede ser que acá en Argentina sea tan difícil. ¿Qué es lo que pasa afuera? Afuera, como los censos, se hace cada 10 años un estudio antropométrico de las medidas de los cuerpos que habitan esos territorios. En Argentina nunca se hizo este estudio, jamás se hizo este estudio. No sabemos cuánto es el tamaño de un cuerpo promedio argentino. No tenemos ni la más mínima idea. Y lo que estábamos usando en las leyes de talles y en todo lo que tiene que ver con confección de ropa, una tabla de talles que era europea y de hace más de 10 años. Andás a ver de quién son esas medidas, pero tipo, nuestras no iban a ser nunca. Entonces, todas las marcas al confeccionar desde ese lado, obviamente que le estaban pifiando. ¿Y qué pasa por otro lado? También venimos marcados por una cuestión de que tenemos en Argentina un culto excesivo a la flaqueza, pero a la flaqueza extrema, no una delgadez, a la delgadez completamente fuera de lugar, porque la delgadez de la moda no es la delgadez de la vida. Entonces, nadie habla de que en Argentina somos el país número 2 a nivel mundial, después de Japón, de trastornos de la conducta alimenticia. Nadie lo dice. Entonces, dentro de ese contexto, las marcas también fabrican para un público que no es la mayoría. Entonces, lo que viene a hacer esta ley, nosotros en un principio cuando la empezamos a plantear, nosotros pedíamos 2 puntos en la ley que nos interesaban. Uno era realizar el estudio antropométrico, que para nosotros era completamente necesario, ya no se puede avanzar sin tener ese estudio, no se puede seguir haciendo indumentaria sin ese punto. Y el otro era pedir un mínimo requerido de cantidad de talles de que cada marca, no importara cuál fuera el rango, pero sí tuviera una X cantidad de talles. Durante muchos años fuimos y vinimos, y como todos sabemos, alguien tuvo que ceder, y tuvimos que ceder el punto de la cantidad de talles para que finalmente podamos llegar a un acuerdo y se aprobara en noviembre del año pasado la ley de talles a nivel nacional que pide que se realice el estudio antropométrico. La cuestión es que todavía no está reglamentada la ley, o sea, se aprobó, pero no llegó a reglamentar, y bueno, hay pandemia. Entonces, estamos medio en esa todavía con la reglamentación, pero la idea es que una vez que se reglamente, se ponga el estudio en práctica. En los hechos, perdón, acá me pareció una muy buena pregunta. En los hechos, ¿qué es el estudio antropométrico? Es un escáner
corporal, donde una persona entra por 10 segundos con ropa interior y se le toman básicamente todas las medidas de su cuerpo, o sea, altura, circunferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo necesario. No solamente sirve para tener una tabla de talles copada, sino también sirve para medicina, sirve a nivel arquitectónico, sirve realmente para mucho. Es una herramienta que está muy buena, que nosotros tenemos en el INTI el escáner, tenemos profesionales que están a cargo del tema, pero bueno, como siempre nunca tenemos fondos, entonces nunca se pudo hacer como corresponde, y la idea de la ley es que le puedan dar los fondos, y una vez que esté esa tabla de talles hecha, dársela a las marcas, y que esta tabla la tienen que cumplir, no solamente quienes fabrican, sino quienes comercian y quienes importan ropa. Esto es importante. Nosotros consideramos que con este punto por lo menos ya se va a normalizar y por lo menos vamos a poder ver que realmente la mayoría de las personas que habitan nuestro país no son personas extremadamente delgadas, sino que son otro tipo de cuerpos, y estaría bueno que la industria lo empiece a ver. Pero también hay otro punto, a ver, hay una realidad que ustedes mejor que yo lo deben saber, que una cosa son las leyes y otra cosa completamente son los cambios sociales. Una ley no puede jamás ir por sobre los cambios sociales, no sirve, no funciona sola si no hay un cambio social. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a entender el poder que tenemos como consumidores con respecto a las marcas, entender que vestirnos es un derecho, nosotros tenemos derecho a vestirnos, a nuestra identidad. Eso quiere decir que vestirnos como queremos vestirnos y no solamente con la ropa que nos entra, es demostrar quiénes somos en nuestro interior. Y por otro lado, dentro de estos derechos que nosotros tenemos, hacerle saber a las marcas de que ellos fabrican ropa para cumplir nuestro derecho y nuestros deseos. Nosotros no tenemos que modificar nuestros cuerpos para cumplir lo que las marcas desean que cumplamos y que hagamos. Ellos están poniendo, obviamente, un negocio para hacer plata y están en todo su derecho, pero tienen que entender que están ahí para saciar nuestra necesidad de vestirnos y no nosotros para cumplirles sus deseos y sus caprichos, que la ropa tiene que adaptarse a nuestros cuerpos y no nosotros modificarnos para entrar a lo que ellos quieren producir. No, es increíble esto que me decís, que además que parece que producen sobre directamente estereotipos, porque si no se basa en un estudio antropométrico que pueda saber cómo es la población de un determinado territorio, o sea, directamente lo que hacen es producir sobre cuerpos que se suponen hegemónicos. Lo que les pinta. Bueno, también. Te quería preguntar para ser más conciso, o sea, la ley de talles lo que haría es, por ejemplo, si yo tengo talles voy a decir cualquier cosa, ¿no? Del 1 al 50, que además cada marca debería tener, no sé, 10 prendas de esas determinados talles, y qué ente regularía esto, no sé si lo sabés, cómo podría denunciarlo, por ejemplo, o sea, para saberlo en la práctica, cómo se haría también, porque me parece que tenés toda la razón del mundo de que primero tiene que estar el cambio social. Entonces, también tenemos que generar estas prácticas, por ejemplo, de denunciar a los locales que no lo cumplan. Claro, el problema es, no, la ley no pide un mínimo, un mínimo de cantidad de talles. Lo que va a pasar, en realidad, lo primero y principal que hoy no sucede, y que es una de las mayores problemáticas, es que va a empezar a suceder como el calzado. Si vos calzás 38, vas a cualquier zapatería y pedís un 38, y lo mismo debería empezar a pasar con la indumentaria. Esa es la idea principalmente, empezar primero a regularizar eso, que no sucede ahora que te dicen, sí, es un talle 50 y vos lo ves y es así la prenda, y vos decís como que no es un talle 50, pero gracias. Entonces, ¿quiénes van a estar a cargo de esto? Y esto me hiciste acordar porque me parece muy interesante, que no pasaba en otras leyes. El primer ente obviamente que va a estar, y que sí es el que estaba ya regulando las otras leyes de talles, es Defensa del Consumidor, obviamente, que es quien nos defiende como consumidores y esta problemática. Y por otro lado también está el INADI, porque se entiende que este tipo de cuestiones y la falta de talles termina consistiendo en un acto discriminatorio. Es una cuestión de discriminación que no exista ropa para todas las personas o la posibilidad de poder elegirlo. Entonces, ¿por qué está metido, por qué también se plantea esta cuestión? Porque en muchos casos hay maltrato hacia las personas que entran a un lugar y no tienen talle. No, mira, discúlpame, la verdad es que yo comercializo del 1 al 5 y vos usas un talle 7 y no tengo para vos. Que me digas eso es como, bueno, está bien, lo entiendo. Ahora, que yo entre a un local y me mires de arriba abajo y me digas, no, para vos no tengo, es como,
qué, por qué, qué soy, qué me sale un Sí, tercer se brazo nota del pecho que te estoy pidiendo algo que no. sí, detrás se ve que de la excusa de lo económico se ve que claramente operan una discriminación hacia ciertas corporalidades impropias, ¿no? Y con esto que mencionaste ahora del INADI, te quería preguntar si crees que el Estado, organismos, lo que te parezca, puede regular otras cuestiones con relación a estas problemáticas que surgen, digo, si tenés algo que se discute dentro del activismo borde, ¿sí? Sobre dónde hay una necesidad que quizá el Estado actúe para salvar estas desigualdades estructurales. Yo creo que es muy difícil porque se mezclan un montón de cuestiones en el medio y un montón de desinformación, y si bien el Estado puede hacer un montón de cosas, todo lo que tiene que ver con las personas gordas, hay mucho interés económico privado por detrás que se termina metiendo en el medio, como todo lo que tiene que ver el negocio de la cultura de la dieta, con, bueno, el famoso doctor de las dietas, que esto tiene un programa de televisión y que tiene una línea entera de productos con su nombre, tiene clínicas y un montón de cosas, que en un montón de casos ha sido consultado y ha estado siempre en el medio haciendo mucha presión para que sus intereses económicos no sean tocados. Entonces, es muy difícil a veces entender esa línea entre lo estatal y lo privado, ¿no? Hasta qué punto los poderes son simples, nadie ejerce una presión desde ese lado. Yo creo que hay una línea muy delgada entre medio de ese tipo de cuestiones y un poco volviendo, ¿no?, a lo que planteaba en lo que leía por acá, ¿no?, de la ley de góndolas y un montón de cosas. Me parece que volvemos a lo mismo, hay una cuestión social de señalamiento de un montón de cosas que hemos asumido y que aparece mucho en cuestiones de ignorancia completa, cuando, por ejemplo, cuando se hacen marchas o corte de calle donde la gente va a reclamar que quiere comer, que tiene hambre, nunca falta la foto de la persona gorda y que te ponen, ay, bueno, mira con este cuerpo va a decir que tiene hambre. Y no se dan cuenta de que también todo este tipo, de que no existe un cuerpo desnutrido, un tipo de cuerpo desnutrido, que está siempre mal asociado a que si vamos a ver un cuerpo desnutrido o un cuerpo con hambre, siempre va a ser un cuerpo extremadamente delgado, piel y hueso, y no siempre los cuerpos son así, y me parece que desde el Estado lo que se puede empezar a plantear, bueno, es a empezar a regular un poco cuestiones que tengan que ver con una mejor alimentación posible para la sociedad, pero que sea posible, que no sea una señora con mucho dinero dentro de un country haciéndome publicidad de, ay, tenés que comer frutitas y verduritas, cuando la mayoría de la gente con suerte puede acceder a comer un paquete de fideos porque es lo más barato y lo más accesible que puede hacer. Entonces, me parece que hay un montón de cuestiones que se terminan volviendo lo mismo, poniendo en generalidades, en individualidades, el que el gordo es gordo porque quiere, sin ponderar un montón de cuestiones que hay por detrás, que tienen mucho que ver muchas veces, en un montón de cuestiones. Creo que es un debate muy largo y muy profundo, que tiene muchísimas ramas y que realmente sí el Estado puede ejercer un montón de cosas, pero yo creo que no, como no es algo que es inherente específicamente a la Argentina, sino estas cuestiones realmente suceden en todo el mundo, como la ley de talles, el Estado puede ir hasta un punto, pero me parece que todos como personas tenemos que comprometernos a nivel social a dejar de ser pelotudos. Y perdón si alguien le jode, pero es una Que realidad. puedes A veces encargar cuando de la hablamos de... publicidad, puedes ¿Cómo? encargarte de los carteles con esos eslóganes. Este, sí, Exactamente, entonces a mí me parece que es importante algo remarcar, que yo trato de remarcarlo siempre: la gordofobia es una cuestión social que nos atraviesa a todos. Yo soy gordofóbica, vos sos gordofóbica y todos somos gordofóbicos porque es lo que aprendimos, porque es lo que nos enseñaron. Entonces, cuando alguien remarca una cuestión gordofóbica a otro, no es que qué malo que sos, mirá, persona del mal que odias a los gordos, no,
sino es una cuestión de dejemos de reproducir cosas tan simples como me comí un alfajor, qué gorda. Hay emoji de chanchito mientras me clavo una milanesa. Voy a engordar lo peor que me puede pasar en la vida. Seguir reproduciendo ese tipo de cosas lastima a mucha gente, hace muy mal. Y ese cambio, no puede salir una ley que el Estado diga ya no pueden hacer más comentarios gordofóbicos. Eso nos tenemos que hacer cargo nosotros como personas, de poner el foco a las cosas importantes y dejar de opinar sobre los cuerpos de las otras personas. Porque volviendo un poco a la cuestión del feminismo, cuando el feminismo habla de mi cuerpo, mi decisión, y cuando habla de la cuestión del aborto, me parece que tenemos que ser conscientes también de que las decisiones que cada persona toma con respecto a su cuerpo, y esto le hace del tamaño, de la forma de la alimentación, de querer o no hacer ejercicio, de querer hacer o no hacer ejercicio, y de como lo que sea con respecto a su propio cuerpo y cómo decide evitarlo, es una charla que tenemos que dar, pero que eso no puede venir a decirnos el Estado cómo hacerlo, lo tenemos que hacer nosotros como personas con respecto a nosotros y a las personas que tenemos a nuestro alrededor y cómo nos referimos a los demás. Si todo el tiempo estamos hablando y señalando y opinando sobre los cuerpos de los otros, y obviamente que vamos a creer que el cuerpo es lo más importante, pero no pasa por ahí, pasa por un montón de cosas más. Sí, totalmente. Me parece que planteas una idea muy Foucaultiana de poder, de redes, de que están todo, y también de que este discurso médico, jurídico, que hay detrás con intereses económicos también, digo, que no se opera indiferentemente nada más con opresión hacia los cuerpos gordos, sino que evidentemente también hay un trasfondo de otros intereses por ahí detrás. Y no te lo quería, y lo relaciono totalmente con lo que es el mercado laboral. Sí, te quería preguntar cuál es la vivencia, las experiencias que hay de las corporalidades gordas dentro de este mercado y si tienen las mismas posibilidades de ocupar los mismos puestos de trabajo, mismos puestos de poder, si se ven representados de igual manera. No, para nada, para nada. Hay una cuestión de desigualdad con respecto a los cuerpos gordos que es muy grande. Es muy grande porque, digamos, en el trabajo común en general, ya se toma la famosa cuestión de la buena presencia. ¿Qué se pondera dentro de esa buena presencia? Bueno, obviamente ser gordo no. Entonces, obviamente que si viene una persona con un buen currículum, pero se la tengo que poner en un puesto que sea de atención al cliente o que tenga contacto con otras personas, probablemente termine eligiendo una persona que coincida más con los estándares impuestos que la que no, incluso aunque su currículum sea mejor. Pasa un montón. Y me voy a odiar por hacer este comentario porque siento que es horrible, pero me ha pasado el año pasado de que tuve la suerte por un trabajo, me fui a Nueva York y me sorprendía cada vez que entraba a algún local ver gente como yo o más gorda trabajando y no entiendo por qué me sorprendía. Y después cuando volví acá, claro, fui a las tiendas y no hay gente gorda trabajando de cualquier cosa. No la vemos a la gente gorda en general. En ningún lado no la vemos porque, no sé, parece que nos esconden abajo de la alfombra, como que como que somos la vergüenza, como que somos lo terrible. Y me pareció, o sea, una locura decir cómo me estoy sorprendiendo y me está pareciendo maravilloso encontrarme con vendedoras como yo en un supermercado, en un local de ropa, y en mi país no puedo hacer esto y nos avergonzamos y nos cuesta tanto. Entonces, creo que este tipo de cuestiones se da mucho en las representaciones, en las representaciones en general, en cuanto a nivel político, pero bueno, pasa un montón, pasa un montón en general. Creo que de políticos gordos tenemos un montón, políticas, bueno, desde vamos ya hay muy pocas mujeres en la política, pero dentro de las pocas que hay también son mujeres que a nivel visual se ven bien. ¿Y qué pasa cuando no? Por ejemplo, a Carrió la podemos criticar por un millar de cosas, pero ¿qué se hace cuando se habla de Carrió? La gorda Carrió. Después el resto, y me parece que es una persona que es cuestionable en un millón de aspectos y que no va a cambiar ese cuestionamiento si adelgazara 60 kilos mañana, realmente va a seguir siendo una persona súper cuestionable en un montón de aspectos. Entonces, ¿por qué ponemos en ella esa presión? Y se hace en un montón de aspectos, se hace con un montón de gente. Entonces,
hay mucha presión estética en un montón de cuestiones. Tal vez en mi lado, yo desde la parte artística, que es mi día a día, me doy cuenta de que, por ejemplo, a nivel actores, a nivel ficciones, actores gordos hay varios, actrices gordas casi no hay, y las veces que aparecen las actrices gordas es para ser de gorda. O sea, es como que si sos gorda, hacés de gorda, y de todo lo que te pasa como gorda, y de todo lo que sufrís como gorda, y gorda, y gorda, y gorda, y es como, pero yo puedo hacer, no sé, puedo hacer Julieta en Romeo y Julieta, o sea, puedo hacer un millón de cosas, puedo hacer más que ser la gorda. Es muy difícil, o sea, hay un montón de cuestiones que no nos damos cuenta, y la cuestión de la representación, a mí me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que no vemos no podemos serlo. Entonces, más allá de las implicancias políticas y las cuestiones partidarias, la cuestión de haber tenido a Cristina como presidenta nos da la cosa de que cualquier niña en nuestro país pueda mirar a una presidenta mujer y decir, yo puedo aspirar a ser una presidenta. Puedo estar Totalmente. en ese lugar de poder, puedo, o sea, ese lugar también me corresponde, también es mío, también puedo hacerlo, pero si ella no hubiera llegado, si ella no hubiese tenido esa figura, ella o cualquier otra mujer en ese mismo lugar, si no hubiese pasado, todavía seguiríamos pensando que las mujeres no pueden aspirar a ser presidentas de un país. Y es muy loco que estamos en 2020 y todavía estamos hablando de este tipo de cuestiones. Ni hablar, y que la tapa de diario charlaba a ver si tenía la calzas o no tenía calzas, que de las cuestiones Con políticas. las primeras, o con las primeras damas y los famosos duelos de estilo, ¿no? Porque en los últimos 4 años todo lo que supimos de Juliana Aguada era lo bien que se vestía. Yo nunca supe más qué otro tipo de cosas hacía, y tal vez seguramente hacía un Bueno, montón de cosas algunas súper se saben. interesantes. Seguramente hacía un montón de cosas súper interesantes que nunca nos enteramos porque siempre estábamos hablando de lo bien que se vestía. Y es como, realmente no hay nada más que hablar de una mujer, de que si se puso tacos o no se puso tacos para ir a ver a alguien. Es como, Sí, no. ya hasta resulta aburrido, quizá, pero bueno, pareciera que para algunos no se noticiaron de eso. Te quería preguntar con esto que hablas de que no solo que si no se ve no puede ser real, y esto del ocultamiento y etcétera, el nombrarse como activista gordo, gorda, gordo, sí, generalmente como respuesta ante la vergüenza de cuando uno es llamado gorda de forma peyorativa. ¿Qué es ese mecanismo, ¿no? De nombrarse igual de esa manera? Si no querés contar un poco sobre eso. Bueno, para mí nace desde un lugar de reconocerme y hacerme cargo de mi corporalidad, que por mucho tiempo justamente en esto, ¿no? De la negación de los cuerpos como son, de que se habla de los cuerpos flacos, se habla de los cuerpos altos, se habla de los cuerpos, no sé, de gente que no tiene pelo y es pelada, pero cuando hablamos de una persona gorda, a mí, tipo, yo al primer tiempo que me iba reconociendo como tal, lo primero que me decían es, no sos gorda, sos hermosa, como si no pudiese ser compatible la gordura, la gordura y la belleza. O esas cuestiones de cuando se habla del bullying con los niños, y veo, tengo grabadísimo el video de una nena llorando abrazada a su mamá, contando de que les decían gorda en el colegio, y la mamá diciéndole, no, vos no sos gorda, sos hermosa. Una doble Y es negación. ¿por qué esa negación? O sea, sí, está bien. O sea, me parece que la respuesta a eso tiene que ser sí, vos sos gorda y no tiene nada de malo, sos diferente, todos somos diferentes, todos tenemos un cuerpo distinto, tenés compañeras que van a ser más gordas, van a ser más flacas, van a tener otros colores de piel, porque todas las personas los tenemos y porque no hay dos personas iguales en el mundo. Entonces, me parece que es cuestión de esconder, ¿no? De negar tanto en nuestro cuerpo, si se dice miedo, que le tenemos tanto a nombrarlo, quienes nos empezamos a identificar con estas cuestiones, primero que le quitamos el poder a toda esa gente que nos señala y nos quiere hacer mal con nuestro propio cuerpo, haciéndonos sentir mal con nuestra propia corporalidad. Y segundo, me posiciona en el lugar de entender de que hay cosas que me definen a mí y hay cosas que me van a definir por el afuera, un poco volviendo a las cuestiones sociales, de que no se trata de una cuestión individual, de que yo puedo asumir mi corporalidad, que esto no implica de
ay, me amo o no me amo, eso es otro paso mucho más allá, pero eso es asumir lo que soy, es separarme frente a un espejo y decir como, bueno, sí, soy gorda, ¿y qué puedo hacer con esto? Y empezar a darme cuenta que a partir de ahí podía construir un montón de cosas, entendiendo también que la sociedad me lo iba a recordar todo el tiempo, me lo iba a decir y me lo iba a hacer saber y me lo iba a hacer padecer de cierta forma, pero entendiendo que eso es lo que los define a ellos, a sus pensamientos y a lo que ellos ven en mí, pero que realmente lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo construir va mucho más allá de la mirada o las marcaciones de los otros. Entonces, aprender a construir a partir de lo que realmente somos, asumiendo lo que tenemos, sacándole el mote de bueno o malo, porque sobre todo que se nos marca tanto, ¿no?, lo que se consideran defectos, supuestos defectos, me parece que cuando lo empezamos a mirar como un todo, sin buscar defectos, sin buscar cosas malas, entendiendo que es parte de, nos da otra perspectiva, nos da otra mirada sobre nuestro cuerpo, nos deja ver que en realidad gracias a nuestro cuerpo podemos hacer un montón de cosas y que no solamente es lo malo que nos marcan. Entonces, me parece que viene como un poco por ese lado, ¿no? El empezar a asumirnos y hacernos cargo y a empoderarnos sobre esa palabra que por mucho tiempo la usaron para hablar mal de nosotros y para hacernos sentir mal con nosotros mismos. Sí, obvio, totalmente. Bueno, Brenda, nos quedan 5 minutitos, me encantaría seguir, pero bueno, no sé si querés comentar, agregar algo, alguna inquietud que tengas, o si te parece, si vamos dejando ya este domingo para cerrar la semana. No, yo creo que hablamos de todo. Hubo muchos comentarios, quería leerlos, pero bueno, no pude leer todo. Pero bueno, nada, gracias por el espacio. Me parece que está buenísimo. Yo siempre lo hablo y me río un poco de mí misma, de que siento muchas veces de estar activando estos de tantos años, de que me escucho y digo, como siempre repito lo mismo, pero me parece que es importante que esta charla se den a absolutamente todos los ámbitos, sean más grandes o más chicos, más cercanos o más lejanos. Eh, Me parece que es importante hablar de esto, cuestionarnos, aunque nos dé vergüenza, si realmente algo nos incomoda, utilizar nuestra voz, entender que lo que pensamos y lo que creemos realmente es igual de importante de cualquier persona, que cuestionarnos todo lo que nos enseñaron y lo que nos dijeron que teníamos que ser, que no siempre es así, que no tenemos que cumplir con esos mandatos. Y eso, que es importante hablar de esto hasta que no lo tengamos que hablar más. Ojalá que algún día no lo tengamos que hablar más y no sea lo que nos define, lo que nos lastima. Un poco como para hablar del amor propio que tanto se habla, que no termine siendo una obligación más, de que si después de todas las cosas que nos pasaron no logramos amarnos, que no pasa nada, que sí nos van a querer, sí podemos ser exitosas, que no somos un cuerpo de transición, que bajar de peso no tiene que ser nuestra única búsqueda en nuestra vida, que podemos ser más que lo que nos dijeron que teníamos que ser. Sí, bueno, buenísimo, Brenda. Mira, Cristina habla siempre de que un militante tiene que ser optimista con esto, así que me parece que es justamente eso, digo, seguir para que se escuche en todos los lugares y como vos decís, hasta que no se tenga que repetir más, porque ya no suceda más esa injusticia. Muchas gracias Exacto. por la predisposición, por charlar. Sé que esto lo respondiste 1500 veces desde la Secretaría de Género cuando pensábamos las preguntas, queríamos, bueno, variar un poco, pero también es verdad que hay que seguir contando todo, quizás desde un cero, pero la verdad es que siento que pudimos profundizar un montón y espero que hayas estado cómoda también. Sí, la verdad que sí, re cómodo y bueno, gracias a todas las personas que se quedaron viendo y que es muy loco eso, que sean siempre constantes las personas que miran y bueno, eso, por las preguntas y por los comentarios y a ustedes por el espacio. Bueno, buenísimo. Lo voy a finalizar porque falta 1 minuto y quiero hacerlo yo, no quiero que me lo haga en Instagram. No, no te pasa eso. No, listo, me dejó sola. Este, bueno, gracias a todos los que miraron, que tengan buena semana.